Señor. Somos tu iglesia que hoy queremos adorarte. Somos tu iglesia que estamos aquí reunidos para darte lo mejor, para expresar nuestra gratitud, para derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, y amarte y servirte y conocerte cada día más. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. En el nombre de Jesús encomendamos todo lo que hagamos. Señor, te damos gracias. Amén. Muy bien. Les pido, iglesia, que por favor a cada uno de ustedes busque su Biblia, el Salmo 92. Y allí cada uno, por favor, en su casa también pueda leer este salmo en voz alta allí. Eso sí, por favor, con el micrófono en silencio. ¿Listo? Y la palabra del Señor dice así. Leamos todos, por favor. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Como cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecen tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Damos gracias al Señor en esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sostenido a tu iglesia. Gracias por tus hijos, Señor, que dan con gozo, Señor, que dan con alegría. Gracias, Señor, por cada diezmo, Señor, por cada ofrenda, que cada uno, Señor, recoge, Señor, aparta con gozo, creyendo, Señor, que tú eres el que les provees, creyendo que es para tu obra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Y, Señor, bendecimos, Señor amado, estos diezmos, este dinero, Señor, que sean fructificados, que sean, Señor, multiplicados para que podamos hacer la obra, para que podamos suplir, Señor, las necesidades que se necesitan. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias, porque siempre podemos confiar en ti, sabiendo que tú eres, Señor, el que provees todas las cosas para tus hijos. Gracias, Padre bueno, y, Señor, queremos orar por la palabra. Y yo les invito allí también a ustedes, iglesia, para que oremos, para que la palabra del Señor hoy corra a nosotros, para que cada uno clame y diga, Señor, que tu palabra corra en mí, que tu palabra me hable. Señor, háblame con tu Santo Espíritu, que tu palabra no sea una palabra más, sino que esta palabra, Señor, me conmueva todo mi ser, mi espíritu y toda mi alma. Y Dios, esta palabra yo la pueda poner por obra. Así que clamamos, Señor, como tu iglesia, que tu palabra obre, que tu palabra, Señor, cumpla, Señor, el propósito en cada uno de nosotros y es la de dar vida. Señor, que tu iglesia reciba la palabra, que todos recibamos tu palabra, Señor amado, con humildad y que Dios podamos ponerla por obra. Gracias, Señor, por el predicador. Bendecimos, Señor, su vida, y te pedimos, Señor, que tú obres en la vida del pastor John. Gracias, Señor, que tu palabra corra por medio de él. Amén. Bueno, mi querida iglesia, muy buenos días. El Señor esté con cada uno de ustedes.
Como siempre, cada 8 días es una delicia verlos aquí conectados, dispuestos a compartir, con esa disposición de poder recibir la palabra, de poder disfrutar de Dios hacia nosotros lo que Él tiene para darnos. Él tiene para darnos vida, para darnos, llenarnos de dones, de ministerio, y este tiempo lo hemos apartado para poder tener comunión con Él. Si bien es cierto, todo este momento de culto es muy importante. Así que usted es un vencedor porque está disponiendo de este tiempo, ha apartado dentro de este día este espacio para poderle honrar. Así que bueno, ya usted comenzó venciendo las cobijas, comenzó venciendo el trabajo, el estudio, apartando este tiempo, dedicándose solamente para él y no dejándose distraer ni apartar por nada. Así que usted ya está ganando mucho, ya el Señor está viendo su corazón. Entonces, que no solamente sea físicamente, sino que ahora también dispongamos nuestra actitud para poder recibir la palabra del Señor. Bueno, pues vamos a entrar en materia y quiero hacerle una pregunta antes de leer el texto de hoy. ¿Usted alguna vez ha sentido alegría porque a alguien le vaya mal? Sí. No. Bueno, lo voy a poner algo más, un poquito más jocoso. ¿Usted alguna vez se ha reído porque alguien se cayó al lado suyo? Que vaya caminando y ¡pum! Se tropezó y se cayó. Sí. O que se machucó o alguna cosa. Bueno, eso ya va indicando que es muy posible que se haya sentido un poquito de alegría de que a alguien le haya ido mal. Solo que el otro es más fácil de decir, ¿no? El otro es más fácil de confesar. Puede ser. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 21. Y pues bueno, lo vamos leyendo con todo el gozo, todo el deseo. Leamos, por favor. Vamos a leer todo el capítulo. Así que léalo con mucha atención porque de pronto no tiene tienen varios temas, entonces léalo con mucha atención. Dice así: profecía sobre el desierto del mar. Como torbellino del Negev, así viene el desierto, así viene del desierto, de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elán, sitia, oh Media. Todo su gemido hice cesar. Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor. Angustias se apoderaron de mí como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Se espantó mi corazón, el horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se me volvió en espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo, porque el Señor me dijo así: ve, pon centinela, que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de 2 en 2, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi guarda. Y he aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, quede la noche. Guarda, quede la noche. El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si quieres. Preguntad, volved y venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento. Llevadle agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con pan al que huye. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: he aquí, a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será desechada. Y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros, hijos de Cedar, serán reducidos, porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Bien, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos enseñe a escuchar la voz de Dios y que moldee nuestros corazones de tal manera que nuestros corazones estén limpios y dispuestos a escucharlo a Él, a escucharlo a Él y poner por obra su mandato, porque el mandato de Dios es vida. Así que oremos. Dios y Padre, te damos muchas gracias por este día.
Gracias por cada familia que se encuentra en este momento conectada. Gracias por la disposición, Señor, que tú eres quien la ha dado, tú eres quien ha renovado nuestro corazón. En el momento que fue predicado Cristo a nuestras vidas, nuestra mente tuvo una transformación y vimos, Señor, cómo era de distinta la oscuridad de la luz. Y hemos elegido la luz, hemos elegido seguirte. Así que hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a escuchar tu voz y que tu voz nos llene, Señor, que tu voz nos guíe, que tu voz nos pastoree, que tu voz renueve todo lo que haya en nuestro ser muerto, que le dé vida nuevamente, Dios, y que lo que está mal lo limpie, lo desarraigue, Señor. Y si es necesario que tú nos turbes, Señor, que nos saques de la tranquilidad y la comodidad, hazlo, Señor. Es preferible perder la comodidad que a que nos perdamos eternamente. Habla, por favor, hoy, Dios. Habla, por favor, a través de mis labios. No permitas que mi corazón se envanezca y hable, Señor, desde su propia sabiduría, sino que con la palabra con la cual tú moras en mí, hables, Dios, a través de mis labios. Y que cada uno de los que estamos escuchando seamos perfeccionados a través de la palabra para poder ser esa iglesia, Señor, que tú fundaste desde antes de los inicios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, pues cuando vemos este texto, de pronto se suscitan algunas preguntas. Bueno, ¿y qué será eso de profecía sobre el desierto del mar? ¿Para qué Dios le da una profecía a un desierto, no? Y en el versículo número 11 dice profecía sobre Duma. ¿Y quién será Duma? Y luego en el versículo 3 dice profecía sobre Arabia. Ah, bueno, Arabia sí es un nombre que todavía utilizamos, que todavía escuchamos, entonces más familiar. Sin embargo, esto se reduce a tres cosas. Los dos últimos son partes de Edom. ¿Quién era Edom? Edom era un pueblo hermano de Israel. Y el primero es Babilonia. Ahora, para que nosotros nos ubiquemos un poquito, resulta que para este entonces Israel o una parte de Israel había quedado cautivo bajo el imperio de Babilonia. Y entonces ahora Dios le está dando una profecía a Babilonia diciéndole que ahora va a venir un pueblo contra ellos y los va a arrasar. Claro, esto es una palabra de esperanza para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está esclavizado por Babilonia. Entonces dicen, uy, nos vamos a hacer libres de la esclavitud de Babilonia porque Babilonia ha sido muy, muy dura. Sin embargo, el pueblo que viene es todavía más duro. Pero esta parte histórica de pronto no nos interesa mucho en este momento. ¿Qué es lo que vamos a extraer? Vamos a extraer lo que podemos aplicar para hoy, para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad del Señor, para que nosotros no nos separemos, sino que permanezcamos atentos a Él. Así que, en pocas palabras, viene una profecía para tres pueblos o para tres tipos de personas, pero estas personas tienen algo en particular. Número uno, dice en la primera parte que ellos tienen otros dioses y que este pueblo, lea conmigo para que sepa a qué me refiero. En el versículo número 9 dice, y he aquí, está hablando de la atalaya, ¿no? ¿Qué es una atalaya? ¿O qué es un guarda o un centinela? Como cuando usted pasa por los batallones y ahí usted ve un soldado en una garita, eso es un centinela, eso es un guardia. O cuando usted ve las películas de guerra del pasado y hay un soldado con su lanza o con su espada en una torre, eso es un guardia. O sea, él está con toda la vista panorámica, viendo lo que está sucediendo afuera para dar noticias a los que están dentro del reino. Entonces, dice el versículo 9, y aquí vienen hombres montados, jinetes, de dos en dos. Después habló y dijo, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces, Dios está permitiendo el trato sobre Babilonia para demostrar una cosa. ¿Cuál? Hace un momento estábamos cantando una canción que decía, solo tú eres el Dios eterno. Entonces Dios está... que Babilonia ha depositado toda su confianza en sus diferentes dioses. Claro, esto sucedió después del trato que Dios le dio a Nabucodonosor, que Nabucodonosor entendió que el Dios de los judíos, que el Dios de los israelitas era el Dios vivo y verdadero. Pero en este momento Nabucodonosor ya no está y su hijo no aprendió de su padre. Entonces dice, no, Dios dice, hay que enseñarles que yo soy el Dios, que yo soy el único Dios verdadero. Entonces,
lo que Dios está mostrando es su supremacía sobre los otros dioses. Número 2, mire lo que dice el versículo número 11. Dice que la profecía va contra un pueblo que es Duma. Duma era otra forma de llamar a los edomitas o a los de Edom. Y dice, me dan voces de Seir, o sea, desde un pueblo llaman al guardia, ¿no? Y le dicen, guarda, guarda, ¿qué ve la noche? Es decir, ¿qué ve usted? ¿Qué nos cuenta? Y le preguntan 2 veces, guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Y entonces dice el versículo 12, el guarda respondió, la mañana viene. Cuando dice que la mañana viene, es que viene el descanso, ¿no? Porque los centinelas siempre estaban atentos, más que todo era en la noche, porque era el momento preciso para atacar. Sin embargo, dice, la mañana viene y después la noche. O sea, viene un momento de descanso, pero no se relaje, porque viene un momento difícil, viene un momento muy duro. Sin embargo, el centinela dice, preguntad si queréis. Pregunten si quieren, pregunten. Es decir, estén alertas y volved, venid. Vengan a mí, yo les voy a contar qué es lo que va a ocurrir. Y el tercer punto que podemos identificar acá es que en el versículo 14, Dios le está hablando a los de Arabia, diciéndoles, salid a encontrar al sediento, llevadle agua a moradores de tierra de Tema, socorred con pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Quiere decir que viene una situación tan difícil que ya no hay ni siquiera oportunidad para que ellos puedan abastecerse de agua y de pan. Y tendrán que tener a otros que les den agua y pan. Y que ellos puedan, y que los que puedan saber de esto, puedan prepararse porque va a venir un momento de tal guerra que no van a tener cómo saciar su hambre y cómo saciar el pan. Bien, después de entender un poquito el texto, ahora viene una pregunta. ¿Cuál es la persona principal dentro de este texto? O una de las personas principales. Pues le llamaremos el guarda. El guarda es el importante. ¿Y el guarda quién es? Pues el guarda en este caso no es un soldado, es el profeta. Es decir, el profeta es el que está viendo todo lo que está sucediendo y es el que le está avisando a las personas lo que va a ocurrir. Ahora, una pregunta que nos podríamos hacer, ¿para qué el profeta anuncia lo que va a ocurrir? Pregúntese usted por un momento, ¿para qué un profeta anuncia lo que va a suceder? ¿Será que el profeta es el que dice, bueno, yo estoy viendo que va a venir otro reino y los va a destruir? Y no, esto va a ser muy terrible. Entonces toda la gente, ¡ah! ¿Será? ¿Será que ese es el propósito, meter terror? No. El propósito del profeta, lo primero que tenemos que entender es que el profeta, hablando en cuanto a la necesidad que Dios tiene de colocar un profeta, Dios llama a un hombre para que sea profeta con varios propósitos. Número 1, si aparece un profeta, es porque el pueblo o los que van a escuchar la profecía están desviados de la voluntad de Dios. Si el pueblo no está desviado, no se necesita de profeta. Número 2, el mensaje que trae el profeta es para traer al arrepentimiento. O sea que de entrada ya usted y yo sabemos que esta palabra de hoy es para traernos al arrepentimiento y para señalarnos que en algunas cosas estamos errados. Y número 3, para advertir al malvado, es decir, al que no proceda al arrepentimiento, ¿qué le va a ocurrir? ¿Qué le va a suceder? Entonces son 3 cosas bien especiales, muy diferentes a pensar que, ay, voy a ir donde el profeta para que me dé el número del chance a ver si me lo gano. No. El profeta está mostrando el amor del Señor por nosotros para reconvenirnos en nuestro camino, en nuestro proceder, para que, como dice la palabra, a través de la palabra del profeta se enderecen las sendas para que cuando venga el Señor no sea derramada su ira sobre nosotros, sino que nosotros podamos ser libres y podamos ser salvos y podamos estar junto a Él eternamente, como decía hoy la última canción que cantamos. Esto se escuchará por siempre. O sea, por siempre estaremos alabando al Rey de Gloria. Entonces, nosotros debemos ver que la voz del centinela, la voz del profeta, está dada para enderezar los pasos. Ahora, hay una parte que es bien especial, ¿no? Dice el versículo 2.
visión dura me ha sido mostrada. O sea, el profeta dice, esto es muy duro esto que está sucediendo. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica, el destructor destruye. Sube, oh Elán, sitia, oh Media, todo su gemido dice cesar. Y dice el versículo 3, por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. O sea que este profeta Dios le revela lo que va a suceder y el profeta no dice, uy, qué delicia esto que va a pasar. No, sino que el profeta está angustiado. Está angustiado porque viene guerra, porque los pueblos van a ser destruidos, porque quienes vienen, dicen algunos escritores que eran los persas, a quienes se refiere aquí Isaías, que los persas que venían iban a causar mucha muerte, entonces se angustiaban. Ahora yo le pregunto a usted, ¿habrá algo peor que una guerra de ese tamaño? ¿Habrá algo peor? ¿Habrá algo peor que una guerra en Bogotá? ¿Habrá algo peor que ver cómo mueren las gentes en las calles? Yo recuerdo que hace más o menos 7 años, no, tal vez 8 años, iba yo por la calle y me encontré con un compañero que lo conocía en el ejército. Y en esa época fue cuando Maduro no, sino Chávez había dicho que iba a mandar a unos ejércitos y a unos batallones para la frontera con Colombia. Y justo al día siguiente me lo encontré a él, a mi compañero, y dijo, ¿qué hubo, García? Y yo, ¿qué hubo, hermano? Ya no me acuerdo, creo que era Gamboa o bueno, algo así con G, porque éramos de seguidos. Y entonces él me saludó también y dijo, ¿y listo para que nos llamen? Y yo, ¿para que nos llamen a dónde? Dijo, ¿no vio que este cabezón mandó a llevar las tropas al límite? Entonces usted y yo, que somos reservistas, nos van a llamar y vamos a dar plomo. Y yo lo miré y le dije, ¿usted se está escuchando, hermano? Dijo, no, pues es que hay que demostrarle quién es Colombia. Le dije, no, le dije, ¿usted no está cansado de todo el tiempo que llevamos en Colombia viendo violencia? Ahora para irnos, o sea, no podemos con la violencia interna y ahora nos vamos a ir a violentar a los de afuera. Le dije, no, usted está loco, hermano, usted no entiende. Pero, y él hablaba con esa sevicia, no, yo sí quiero, García, que me llamen. Si usted no quiere ir porque se acobardó, pues, y le dije, no, no es cobardía, es escoger la vida. Entonces, bueno, ahí no se... De ahí se puso a hablarme del ejército y yo, ok, yo era de afán para la oficina y chao. Pero le pregunto, ¿qué es peor que eso? ¿Sabe qué es peor que eso? Que perdamos la vida eterna. Peor que eso es que nosotros nos desviemos del camino delante del Señor. Ahora la pregunta, ¿será que en nosotros hay ídolos? ¿Será que nosotros estamos como este pueblo que le pregunta al guardia, guarda, ¿y qué de la noche? O sea, ¿y qué de las dificultades? ¿Como confiados en ellos mismos? ¿O será que nosotros tal vez estamos como los otros que estaban tranquilos, como los de Arabia, estaban tranquilos, decían, no, la guerra no es con nosotros estamos bien, pero va a haber un momento en el cual les va a faltar el pan y el agua? ¿Será que usted y yo estamos en alguna de esas situaciones? Pues el deseo sería que no, pero si bien es cierto, la palabra de Dios no llega por coincidencia, sino que Dios habla. Así que hoy es el momento para que usted y yo permitamos que la palabra escudriñe nuestros corazones y nosotros tengamos la humildad para que a la medida que abrimos la Biblia, también se abra nuestro corazón a la palabra de Dios. Entonces, veamos por un momento. No vamos a hablar de los ídolos, no necesitamos profundizar en los versículos acerca de los ídolos. Dice la Biblia en el Salmo 115, si no estoy mal, dice, ¿cómo son los ídolos? Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Pero también nosotros hacemos de los ídolos a nuestro esposo, a nuestro papá, a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestro trabajo. Porque ellos no nos pueden hablar como Dios. Ellos no nos pueden ver como Dios. Ellos no nos pueden caminar como Dios. Y ante la circunstancia difícil y ante la muerte, no tienen nada que ver, no tienen nada que decir, no tienen nada que caminar. Así que la oportunidad de tener al único Dios verdadero es a través de Jesucristo, el cual siendo más grande que todo se hizo pequeño para hablarle a usted y para hablarme a mí. No cerremos nuestros corazones ante su palabra,
sino escuchemos con atención lo que Él nos está diciendo, que abandonemos a los ídolos. Ahora, cuando está hablando acerca de qué de la noche, miremos qué era lo que hacían los de Edom cuando Israel fue llevado prisionero. Lea conmigo, por favor, el libro de Abdías, versículo 10. Abdías es pequeñito. Libro de Abdías. Ay. Dice el versículo 10. Le está hablando el profeta a los de Edom, que son los mismos de Duma. Les dice así: por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba siendo llevado cautivo, ¿qué hicieron los edomitas, que son hermanos lejanos? Haga de cuenta como los venezolanos y los colombianos. Nosotros a la final somos hermanos. Entonces, cuando iban cautivos, ¿qué hicieron los de Edom? Se burlaron. ¿Dónde está la gloria de Israel? Mírenlos, ahí van cautivos. O sea, ese es como su amigo que se tropezó y se cayó y usted se le rió. Véalo, se cayó. O como el vecino que de pronto a usted no le cae tan bien y se le rompió un tubo y usted, bien hecho. O como a algunos se les sale a veces que dicen justicia divina. Eso no es justicia divina, eso es un tubo dañado. ¿Sí? Entonces no, o como al compañero con el cual usted compite por tener una mejor labor y se equivoca, y usted, algo así hizo Edom, se burló de Jacob. Entonces Dios, ¿qué palabra les envía? Versículo número 10 dice al final: te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Tenga esto claro, aunque Dios ejerce su disciplina o su trato frente a su iglesia y a su pueblo y frente al mundo, eso no es motivo para que usted y yo nos burlemos y nos sentemos, como dice en el Salmo 1, seamos nosotros partícipes de la silla de los escarnecedores y digamos, bien hecho. No. Ese es el trato del Señor. Dios nos ha mandado a nosotros a tener misericordia unos con otros. Más dice el versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá que en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. A Dios le gusta que nosotros, como dicen vulgarmente, al caído le caigamos. No, lo que el Señor está pidiendo es que nosotros tengamos misericordia. Pero si esta palabra ha llegado hoy hasta nosotros, quiere decir que en alguno de nosotros hay falta de misericordia. Que en algunos de nosotros nos frotamos las manos cuando alguno se equivoca o cuando alguno está pecando. Y que no nos deleitamos más bien es en ayudarle, en clamar al Señor, Señor, ayúdale, obra en él. Llévalo, Señor, a conocerte, sino que nos deleitamos en ello. Y tal vez nos creemos mejor que los demás. Ahora, lo tercero que esto es para los que estaban diciéndole, guarda y quede la noche. O sea, cuéntanos qué está pasando allá con los demás, que ellos son los malos, yo no, a mí no me va a pasar nada. Pues el guarda, el profeta le está diciendo, vuelvan y arrepiéntanse, porque sobre ustedes también va a venir algo. Pero luego les dice que más bien le den agua y pan al sediento, porque no va a haber pan, no va a haber agua. Y vamos a un versículo que es muy conocido en el libro de Amós. Amós, capítulo número 8. Amós está ahí detrás de Abdías, no se vaya a ir lejos. Amós está ahí detrás de Abdías. Amós, capítulo número 8. Y mire lo que dice el versículo número 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra
No habrá no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y qué ocurrirá? No la hallarán. ¿Y por qué Dios está permitiendo esto? Para que pongamos la mirada en Él. Para que pongamos la mirada en el Señor. Señor, que no nos olvidemos de ti. Ahora bien, usted puede decir, bueno, pero eso pasó hace miles de años, eso no tiene nada que ver conmigo. O sea, estamos en el 2021, estamos tratando de sobrepasar una pandemia. Yo soy ingeniero, en esta época no eran ingenieros, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo soy bueno, yo estoy en mi casa. Y pues mire, yo estoy aquí con mi esposa o estoy aquí con mi esposo y nosotros nos amamos. Así que esa palabra no es conmigo. Más bien yo me desconecto y voy a buscar otra palabra porque esta no es para mí. Bueno, ahora le voy a pedir a usted el favor, me acompaña. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera carta de Corintios, capítulo número 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11 al 12. Dice así. Pablo venía hablando acerca de las cosas que han sucedido en el pasado con Israel. Nosotros acabamos de leer no precisamente acerca de Israel, sino de los demás pueblos. Pero Pablo dice lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces, ¿para qué Dios permitió o Dios para qué inspiró a otras personas con esto, con esta palabra? Para que quedaran registradas y esto sirviera de amonestación para usted y para mí. Entonces está diciendo, fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tal vez usted piensa que esta palabra no es para usted, que usted no tiene dioses, que usted no está adorando a otros dioses, que usted dice, ay Dios, cómo te amo. Como cuando la Chilindrina le decía a don Ramón, ay papito lindo, y tan lindo, ¿sí? Y entonces, no, yo también le digo a Dios lo mismo. Pero no se trata, a Dios no se le ama de esa manera. Hace 8 días aprendíamos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero preguntábamos qué era amar a Dios. Y entendíamos que amar a Dios era obedecer su palabra, vivir por su palabra. De esa manera reconocemos que Él es nuestro Dios y Él puede darse cuenta que lo amamos. ¿Y cómo nos amó Dios? Bueno, puede ser que Dios lo haya amado dándole a ese elegante caballero que ahora es su esposo. Claro que sí, allí Dios mostró su amor, ¿no? Dele gracias a Dios por ese hombre que puso en su casa, ¿no? O tal vez Dios lo amó a usted con esa elegante dama que lo acompaña a usted hoy en día, que es su esposa, ¿no? Entonces que usted pueda mirarla después del culto a los ojos y decir, uy, ¿cómo me ama Dios, no? ¿Verdad? Pero además de ello, también lo puede estar mostrando su afecto y su amor con sus hijos, con sus padres. Imagínese usted qué delicia poder estar rindiendo el culto en este momento con su papá, con su mamá, con su hijo. Eso es muy bonito, ¿no? Qué chévere que las personas nos sentemos a la mesa alrededor de la palabra. Así comenzó la iglesia, con las familias en las casas, todas sentadas alrededor de la palabra. Eso es muy bonito. O mejor aún, que usted no se quedó solamente encerrado allí con su familia, sino que usted invitó personas, ¿no? Y están ahora allí en su casa, así como por ejemplo Miguel, que se vino desde tan lejos para poder compartir con Giselle y con Juan, ¿no? Una delicia. Muy bien. Él escuchó que íbamos a comenzar a tumbar muros y se vino desde por allá, desde la costa, a colaborar. Entonces, muy bien. Gracias a Miguel por eso. Entonces, claro que sí. Entonces, qué bonito. Pero la manera en cómo Dios nos ha amado puntualmente fue dándonos la palabra. La palabra, porque la palabra da vida. Porque la palabra es la que transforma, porque la palabra es la que cambia nuestro pensamiento. Y no lo cambia de un pensamiento que esté de moda por otro, que esté más moderno, sino que lo cambia por el pensamiento de esta tierra al pensamiento de Dios. Y Dios hoy quiere que nosotros nos arrepintamos en que usted permita que la palabra le hable a su corazón. Y usted entréguese a la palabra y deje que la palabra lo transforme. Y si hay algo que le está indicando, oiga, usted tiene que cambiar esta parte, pues permita que la palabra le limpie.
Más bien tenga el mismo pensamiento de Jesucristo y despójese de todas las cosas que lo estén atando para poderse acercar a Dios e inclínese delante de Él y sírvale con todo su corazón. Y también reconozca las cosas que no podemos hacer. Dígale, Señor, mira, me cuesta, me duele, no sé cómo actuar. A veces confío en mí mismo. Pero sigamos más avanzando. ¿Para qué está el centinela? ¿Quién es profeta? Entonces, claro, Dios dice en Efesios capítulo 4 que hay personas que tienen unos ministerios específicos, pero en Romanos capítulo 12 y 14 y en Primera de Corintios capítulo 12 habla también acerca de los dones y dice que usted y yo también podemos llegar a tener don de profecía. ¿Y en qué consiste el don de profecía? Ya vimos los 3 atributos del profeta. Número 1, indicar el mal camino. Número 2, traer arrepentimiento, es decir, eso involucra esperanza. Usted arrepiéntase para que se pueda acercar a Dios y Dios esté con usted. Y número 3, advertir en caso de que usted no se arrepienta. Así que cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Podemos dar ese mensaje, pero no un mensaje traído de los cabellos, un mensaje por allá imaginado, sino un mensaje real. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? En este momento Dios está obrando para que cada uno de nosotros seamos estimulados a poder darle una mejor honra, adorarlo de mejor forma. Pero tal vez usted sepa que esto tenía que hacerlo o que lo viene haciendo hace rato. Pero hay momentos donde de pronto usted ha guardado silencio. Pregunto, ¿usted ha guardado silencio en algún momento donde sepa que tenía que hablar y decir algo? ¿Que tenía que indicarle a alguien que estaba mal? ¿Ha guardado silencio? A mí me ha pasado. Y a veces, ¿por qué lo hacemos? Por pereza. O a veces lo hacemos porque, ay, ¿será que esto es de Dios o será mío? Y en vez de arrodillarnos a decir, Señor, confirma la palabra porque no quiero hablar por mi propia cuenta, decimos, no, no, eso es la fácil. ¿Cuál es? Eso es mío. Eso mejor no, ya. Y botamos la llave. O tal vez por temor. O tal vez por pena. O tal vez porque no sabemos cómo abordar a la persona. Entonces nosotros debemos asumir 2 posiciones. Una, debemos estar dispuestos siempre a dar la palabra de Dios. Y 2, estar dispuestos a recibirla. Porque eso sí, para señalar el pecado, somos buenazos. Eso es fácil señalar el pecado, ¿no? No utilizamos un dedo, sino todos los dedos. Eso, mire, él fue. Pero también debemos estar dispuestos a recibir la palabra como hoy, que Dios nos está dando palabra. ¿Cómo debemos recibir la palabra hoy? ¿Cómo? Con sencillez de corazón. Y no tomar la palabra personal. Entonces veamos lo que dice Ezequiel capítulo 33. Con esto no estoy diciendo que ahora todo el mundo es profeta. No. Estoy diciéndoles que usted puede ejercer esa palabra con un tono profético teniendo en cuenta las 3 cosas que hablamos. Advertir, llevar al arrepentimiento y mostrar lo que está mal. Pero no mostrar mal que a usted le parezca. Por ejemplo, no, es que a mí no me parece que el pastor sea lampiño. Eso es pecado. Dios dijo que se dejaran crecer la barba. No, eso es suyo. Eso no dice la Biblia. O sea, no me ponga a molestar con eso. Sino que realmente usted impulse a la iglesia para que sea edificada delante del Señor. Pero ahora le quiero poner un poquito de carga. Un poquito nada más. Preste atención, por favor. Ezequiel capítulo 33 dice así. Vino a mí palabra del Señor diciendo. Pregunta, ¿a usted ha llegado palabra del Señor en algún momento? Claro que sí, muchas veces. Pero aquí le está llegando la palabra del Señor al centinela, al atalaya, al guarda, al profeta. ¿Para qué? Para que le hable al pueblo. O sea, él está allí en la garita recibiendo el mensaje del Señor para que luego se voltee y diga, pueblo mío, pueblo del Señor, mire lo que pasa. Versículo 2. Hijo de hombre, esto es para usted, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ¿se da cuenta que el profeta solamente viene cuando viene la guerra, cuando viene el problema? O sea que si hoy Dios está mandando esta palabra es porque hay problemas.
Y no piensen en la pantalla de al lado, ¿no? Por ejemplo, yo aquí al lado tengo a Mari, entonces, no, Mari es la del problema. No, no, tengo que pensar en mí. O aquí abajo tengo a Rafa. No, Rafa es el del problema. No, 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 yo tengo que pensar en mí. ¿Por qué esta palabra está llegando hoy a mí? O aquí en diagonal tengo a Iván y a Carolina. No, ellos dos son los del problema. No, yo tengo que evaluar qué está pasando en mi vida. Tengo que confrontarme con Dios. Y dicen, cuando trajere yo, o sea, Dios, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, entienda que los atalayas se colocaban más arriba. ¿Quién trae la guerra contra la tierra? Dios, Dios está arriba. Y dice que contra el pueblo de la tierra, o sea que están hablando de una persona que esté cercano a Dios para hablar la palabra. Y usted y yo nos hemos venido congregando durante años, meses, semanas, porque queremos la palabra del Señor. Es decir, que tenemos el anhelo de estar más cerca a Dios. Pero hoy Dios nos está hablando para que estemos a cuentas con Él. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 3. Y Él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. En otras palabras, si usted y yo hemos recibido la palabra del Señor para ir a hablar a los demás, ¿cuál es nuestro deber como atalaya? Tocar la trompeta, advertir, avisar sobre el mal camino. Y si esa persona que está escuchando la palabra, pero recuerde que hoy estamos hablando de mí mismo, si yo no escucho la palabra, ¿sobre quién será la sangre de mi vida? Sobre mí. Porque no quise escuchar la palabra. Ahora, en cuanto a los demás, si usted escucha la palabra del Señor y tiene que ayudar a su hermano a salir de alguna cosa errada, pues usted tiene que hablarle, o si no, la sangre, la vida de él, Dios se la va a demandar a usted. Y le va a decir, yo te di la palabra, yo te di la palabra, y no le diste el aviso al otro. Ay, Señor, pero tú le puedes hablar al otro. Sí, claro que sí. Dios podría haberle hablado directamente a los de Duma. Dios podría haberle hablado directamente a los de Babilonia. Dios podría haberle hablado directamente a los de Arabia. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando Dios envía a otra persona a hablar es porque el corazón está endurecido. Es porque necesita que escuche de otro lado la palabra. Así que nosotros debemos estar atentos, o sea, no se duerma, esté atento a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está hablando para que haya salvación, no para que haya condena. Dios es misericordioso. Y dice entonces el versículo 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Claro, si el hermano yo le predico y no se arrepiente, pues él va a morir por su pecado, pero Dios nos va a demandar a nosotros su vida. ¿Usted por qué no le habló? ¿Usted por qué no le habló? Usted tenía que hablarle, tenía que reconvenirlo. Háblele con misericordia, no, pero es que es muy malo, Señor, tú no sabes. Claro que Dios sabe. Pero Señor, es que es muy malo y es malo y me trata mal. Dios lo sabe. Luego Jesús no vino y nos habló a pesar de que lo tratamos mal. Dice que todo su rostro fue demudado, que no fue lleno de hermosura, que fue aborrecido por los hombres, que todas las heridas y las transgresiones fueron puestas en su cuerpo, que no vimos hermosura sobre su vida. ¿Acaso él no resistió eso por causa de nosotros? Claro que sí. ¿Y acaso Cristo no vive ahora en nosotros? Claro que sí. Entonces no resistamos al mal con mal, sino que resistamos al mal haciendo el bien. Y dice entonces la palabra en el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, a ti pues, iglesia, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, ¿qué es impío? Pues la palabra pío significa el que es dedicado a Dios o el que es piadoso. Impío es el que no lo es el que no es piadoso, el que no busca a Dios. Entonces dice,
Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tu vida. Entonces, dos cosas nos está hablando hoy la palabra. Uno, él nos está hablando a nosotros directamente. Y dos, nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle a los demás. Pero tenemos que reconocer al profeta por excelencia. ¿Quién es nuestro profeta por excelencia? ¿Quién es el profeta nuestro por excelencia? Jesús. Jesús es nuestro profeta por excelencia. Así que vamos a ir para terminar, a Juan, capítulo número 3. El Evangelio según San Juan, capítulo número 3. Hace 8 días, cuando veíamos, no, amar al Señor es seguir sus mandamientos. Eso es amar al Señor. Entonces viene la pregunta, ¿cuáles mandamientos? ¿Los 615 y un poquito más que hay en el Antiguo Testamento? ¿O los 10 del Pentateuco? ¿O los que nos dio Jesús? ¿Cuáles? Pues Jesucristo dijo, yo vine a traer la palabra del Señor, la palabra del Padre. Yo vine para darles vida y vida en abundancia. Así que en sus palabras es que está la vida. En las palabras de Jesús, en sus mandamientos. ¿Cuál es mi invitación? Lea los evangelios y escucha a Jesús. Pero le voy a dar solamente unos mandamientos principales de los que Él nos dio. ¿Cuáles? Amen al Señor su Dios con todas las fuerzas, con toda su vida. Ámelo. Bueno, sí, pero ¿y cómo lo amo? No, pues que obedeciendo sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Primero, crea en Jesús. Crea en Jesús. Crea que usted es salvo no por sus obras, sino por la obra de Él en la cruz del Calvario. Crea que la palabra que Él nos da es para vida, que lo necesitamos, que no podemos vivir sin Él. Ese es el mayor mandamiento del Padre. Dijo el Señor Jesucristo, la voluntad del que me envió es que me vean a mí, me crean a mí, y entonces yo les daré vida eterna. Y ahí comienza todo. Y si usted ama a Cristo, va a poder amar al hermano, va a poder amar al prójimo, va a poderle dar la palabra. Pero antes de eso va a poderse amar a usted mismo, porque si Jesús lo aceptó usted con errores, usted se va a poder aceptar a sí mismo como, con errores también. Y entonces si usted se ama a sí mismo más que a nadie, dice Señor Jesús, gracias porque tú obraste en mí, tú has hecho en mí la obra, yo te amo y amo la obra que has hecho en mí, entonces yo también voy a amar a los demás con sus errores, así como tú me amaste y así como tú me enseñaste a amarme. Ahora yo entregaré ese amor a los demás, no juzgándolos y esperando a que se conviertan en otro John, porque otro John no salva. Necesitamos es que cada uno se convierta en el que es pastoreado por Jesús, que escuchemos su voz, que escuchemos sus palabras. Y parte de eso es hoy. Entonces hace 8 días hablábamos acerca de amar a Jesús. Bueno, hoy estamos viendo tan solamente una parte de sus palabras. Guarde esas palabras. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué dijo con respecto a eso en lo que vamos a leer? Lea conmigo. Capítulo 3 de Juan, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el profeta cuando habla, está hablando para dar vida eterna. El profeta cuando habla, está hablando para evitar que el pueblo muera. Ahora Dios, el Padre, envió a su Hijo para que a través de su Hijo, todo aquel que crea en él tenga vida eterna. No como dicen algunas personas que me enseñan, que dicen, no, Jesús no nos mandó a predicar acerca de él. Jesús mandó a que nos comportemos bien y a partir de ese buen comportamiento, la gente de pronto decide seguir a Jesús. No, eso no es verdad. El mismo Padre mostró a Jesús como el camino. Y cuando lo mostró como el camino, no lo mostró como un camino conductual, sino como un camino espiritual, un camino de fervor, un camino de seguimiento genuino, no de religioso, sino de amar a Cristo. Dios nos amó, Dios lo amó a usted de tal manera que entregó a su Hijo.
Y si usted cree en él, usted será librado de la muerte y recibirá la vida eterna. Así que no rechace su palabra. No escatime en seguir a Jesús. No piense en cuánto tiempo dedicar. Dedíquele la vida a Jesús. En eso está la vida. Abandone los ídolos. Abandone el estar tranquilo y pensar que usted está bien. Leímos en Corintios, todo aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Reciba la palabra de la profeta hoy. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando los pueblos ponen al atalaya, el atalaya no está puesto allá, o el guarda o el centinela no está puesto allá para que voltee a mirar y les diga al pueblo, uy, nos vamos a morir, nos van a matar porque somos malos. No, para eso no fue puesto el atalaya. El atalaya fue puesto para que toque la campana y todos se preparen para la guerra, para que estén en guardia, para que protejan la vida. De la misma manera, usted y yo estamos para proteger la vida por las palabras de Jesús. Y sigue diciendo así. Entonces Jesús no fue puesto para condenar. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La invitación es a venir al Señor Jesús. Sí, no, yo ya lo sabía. Bueno, póngase a cuentas con Él. Y lo que tenga por cambiar, dice en Apocalipsis, le dice a una iglesia que se tiene que poner atenta a las cosas que está haciendo y que se arrepienta de lo malo que está haciendo. No sea que lo poco que le queda alumbrando se le apague. Entonces nosotros debemos venir al Señor y decir, Señor, perdóname porque hay cosas que estoy haciendo mal y yo sé que están mal, Señor, pero perdóname y gracias por hablarnos hoy, Señor. Gracias por haber traído a cada uno de nosotros esta palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y tú nos has enviado al profeta por excelencia, a Jesús de Nazaret, para enseñarnos a cada uno de nosotros que no debemos amar las tinieblas, que no debemos tolerar el pecado, Señor, que no debemos dejarnos dormir por el enemigo, porque la trampa del enemigo es hacernos dormir y entonces ya no se manifestará en nosotros la obra tuya. Y entonces nos hará sentir acusados. Y entonces nos hará sentir pereza. Y seremos displicentes y seremos negligentes y haremos las cosas de mala gana. Perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos, por favor, a avanzar con fuerza delante tuyo. Ayúdanos, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Obra en cada uno de nosotros. No nos dejes caer en la tentación. Y gracias porque parte de eso de no dejarnos caer en la tentación es la palabra que tú has enviado hoy. Ayúdanos a escuchar la voz de tu profeta, Padre mío. Ayúdanos, Señor, destapa los oídos, quita, Señor, la grosura del corazón. No nos dejes estar tranquilos, conmuévenos, Señor, inquiétanos, despiértanos, avívanos, por favor. Te necesitamos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Ven ahora, Señor, y obra en cada uno de nosotros. Obra en cada una de nuestras familias, que ninguna de las familias se pierda. Perdónanos por las familias que han perdido el primer amor. Perdónanos por las familias que se han puesto perezosas, que ya no sirven como antes, que han bajado la guardia, que no están atentos a sus hijos. Perdona a los hijos que no aman a sus padres, que no los honran, porque si no pueden honrar a sus padres que los ven, mucho menos te van a honrar a ti que no te ven, Padre. Perdónanos, perdónanos. Y gracias por enviar esta palabra a la iglesia para lavarnos, para limpiarnos, porque es necesario que tú, Señor, nos pastorees. Y nosotros somos ovejas de tu redil. Ahora, si no te escuchamos, pues estaremos afuera de ese redil y no habrá más que un lobo que está atento a devorarnos. Así que te pedimos perdón, Señor, como iglesia. Obra en cada uno de nosotros. Aviva los dones, Señor, que tú nos has dado y que nosotros hemos dejado dormir. Perdónanos porque hemos dejado colocar en nuestras casas y en nuestras vidas ídolos, otros dioses. Perdónanos porque creemos que estamos bien, Señor, y no nos examinamos constantemente con la palabra que tú nos has dado. Ayúdanos, Padre bueno.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que nunca nos haga falta el pan y el agua, que nosotros no tengamos esa sed de la cual tú hablas en Amós, sino que nosotros más bien seamos de los que vamos y le damos a los demás y que ellos te conozcan a ti como fuente de agua viva y como el pan que descendió del cielo. Ayúdanos, Señor, por favor. Y entonces ocurrirá lo que dice el Salmo 92, que el justo permanecerá para siempre, que el justo, aunque esté viejo, tú le darás las fuerzas y lo renovarás, Señor, para que pueda seguir haciendo tu mandato. Y entonces cuando nosotros muramos, moriremos tranquilamente y podremos estar delante tuyo en la eternidad, confiados, porque hemos vivido para ti y hemos permitido que esa palabra entre en lo profundo de nuestras vidas. Abre nuestros ojos, Señor, que cada vez que abramos la Escritura, se abra nuestro corazón para escucharte a ti. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y bendice a cada familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, y oramos, Señor, como tú nos enseñaste, dándote gracias, Dios, por tu buen amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. Ahora damos gracias a las personas de Facebook que se conectaron allí. Bienvenidos una vez más y bueno, de aquí a 8 días también los esperamos. Esperamos que haya sido un buen tiempo de la palabra, que la palabra pueda morar en nosotros y que siempre esta palabra nos redarguya, nos aperciba a que debemos buscar al Señor y debemos permanecer en Él. Entonces, los de Facebook, chao, Dios les bendiga, un súper abrazo. Chao. Muy bien. No olvides conectarte a las actividades de Iglesia Viva. Devocional, oración, taller del testigo, oración y palabra en la noche, voluntad de Dios. Recuerda revisar los horarios a través de Facebook y YouTube. Asimismo, conecta a tus hijos en el culto dominical a las 10 de la mañana, siempre para niños. Todos invitadísimos a las actividades de Iglesia Viva.